Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver acondroplasia. Bueno, y aquí tenemos algunos de los logos de fundaciones que apoyan a personas con esta enfermedad. Entre ellas, en México, una de las más importantes es la Gran Gente Pequeña. Aquí tenemos una foto de una de sus reuniones. Y bueno, aquí vemos, y es algo importante, que observen quiénes sí tienen el fenotipo clásico de acondroplasia y quiénes no lo presentan, porque en general esta fundación está dirigida a personas de talla baja, independientemente del diagnóstico. Entonces, y eso es un fenómeno social muy importante porque en la acondroplasia y personas de talla baja suele haber matrimonios entre personas de talla baja. Por tanto, los riesgos reproductivos hay que tomarlos en cuenta. El énfasis aquí es en tres condiciones. Que si hay una pareja de acondroplásicos, el riesgo reproductivo nos marca que puede haber un 25% de riesgo de un homocigoto para la mutación en FGFR3, lo cual nos condiciona un fenotipo mucho más severo que puede ser letal al nacimiento, que es una muy semejante a una displasia tanatofórica. Por otro lado, tendríamos igual un riesgo de un 50% de recurrencia y un 25% de que tuvieran un hijo de talla normal. Por otro lado, otra combinación muy frecuente es acondroplasia con hipoacondroplasia. En este caso son entidades alélicas, ambas están ubicadas en FGFR3 y aquí la situación sería un heterocigoto compuesto. El riesgo sería que tuvieran hijos con acondroplasia o hipoacondroplasia o el heterocigoto compuesto que pueda tener un riesgo de mayor daño neurológico, ¿no? En este caso, la incidencia aumenta para anomalías del lóbulo temporal, crisis convulsivas y déficit cognitivo. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de combinación entre acondroplasia y otras displasias esqueléticas de talla baja y por tanto tenemos riesgo de generar dobles heterocigotos, en cuyo caso pues el fenotipo variará dependiendo de la otra displasia, o sea, en qué grado puede aumentar o potenciar el fenotipo de acondroplasia. Bueno, esto es a tomar en cuenta. Sugerencia, analicen la imagen e identifiquen quiénes sí tienen el fenotipo de acondroplasia. Perdón, bueno, en cuanto a esta, la acondroplasia es como tal la displasia esquelética más común y produce talla muy baja. La prevalencia es aproximadamente 1 en 25.000, es una enfermedad autosómica dominante de penetrancia completa. Sin embargo, el 80% de los casos son de novo, es decir, nacen en padres de talla normal y esto asociado sobre todo a edad paterna de riesgo, es decir, mayores de 45 años. Recordemos, lo que se ha identificado es que parece haber una selectividad positiva en espermatogonias con mutaciones de FGFR3, porque es por lo que se ha asociado este aumento en la incidencia. Ahora, eso nos lleva a que también hay un riesgo basal de mosaico gonadal. Esto no supera el 1% de riesgo de recurrencia, sin embargo es a tomar en cuenta porque pueden llegar a tener más de un hijo con esta entidad, ¿no? Bueno, recordemos que FGFR3 es un gen que tiene heterogeneidad alélica y fenotípica. Entre la heterogeneidad alélica tenemos la presencia de displasias tanatofórica tipo 1 y tipo 2, displasia de Sadan en las formas más leves hipoacondroplasia y acondroplasia clásica. Aquí tenemos el fenotipo de la misma. Vemos en comparación con hipoacondroplasia que el fenotipo facial es menos evidente, quiere decir que el desarrollo cartilaginoso de las placas óseas de la cara y del cráneo se ven en menor medida afectados, al igual que la desproporción no es tan significativa como en acondroplasia, igual la talla es ligeramente más alta. Sin embargo, recordemos que puede haber que puede haber hasta un 10% de alteraciones cognitivas en estos pacientes. Tenemos la displasia tanatofórica 1, donde vemos aquí un par de gemelitos de mortinatos, unos gemelitos mortinatos, en donde podemos ver el acortamiento severo de las extremidades en este patrón rizomélico, con una caja torácica muy estrecha, con un subdesarrollo pulmonar. Aquí la característica y el marcador para la tipo 1 es que los huesos largos como el fémur suelen estar demasiado incurvados. Esto nos da una forma que llamaban en teléfono.
Acá tenemos una displasia teratofórica tipo 2, aquí tenemos la mutación más frecuente y aquí recordemos que el dato clínico sobresaliente es la craneosinostosis severa. Por otro lado tenemos una displasia de Saddam, que es un fenotipo de acondroplasia severa con un acortamiento rizomélico muy marcado y aquí vemos en sobre el plegamiento cutáneo, pero además de la caja torácica muy restrictiva y los defectos de la base de cráneo, tenemos un importante déficit cognitivo, además de acantosis nigricans, que es lo que da este acrónimo de Saddam. Bueno, pero hablemos de FGFR3, ¿no? El causante de estas enfermedades. Nosotros sabemos que FGFR3 es un ligando, es un receptor que se complementa con ligandos, sobre todo los ligandos más frecuentes son FGF 2, 9, 18 y 23 son los principales receptores. Estos, el receptor como tal tiene el efecto de copa vacía y con la unión al ligando hacen copa llena y entonces pasan a un proceso de dimerización del receptor para poder activar a través de la transactivación de su dominio de tirosincinasas, a poder activar las vías de señalización diferentes, ¿no? Aquí tenemos algunas de las más importantes. Está STAT1, que nos va a llevar hacia la proliferación de los condrocitos, y sobre la vía de SOX9 hacia la diferenciación. Entonces, proliferación versus diferenciación. Entonces, ¿qué pasa al momento de que tenemos esta mutación, en este cambio de esta glicina por una arginina en la posición 380 de la proteína? Aquí lo que vamos a ver es que esto va a generar una sobreactivación de esta proteína, aumenta su estabilidad y por tanto disminuye su degradación lisosómica y parece que incluso ya no requiere la presencia del ligando para activar las vías de señalización, pero se va a dirigir sobre todo hacia las vías de proliferación, hacia la vía de STAT1. Entonces, al momento de que este ligando tiene esta ganancia de función y queda sobreactivado, va a estar dirigiéndonos y enturbiando el desarrollo normal. Recordemos que en los huesos largos nosotros tenemos en la placa de crecimiento, nosotros entre la metáfisis y la epífisis tenemos esta placa de crecimiento que se divide en tres secciones. Uno son los condrocitos de reserva, los que están en franca proliferación que vemos en estas celdillas, y los que ya están hipertróficos, ¿no? Aquí están en proceso de volverse hipertróficos y como tal hipertróficos, con una excreción de matriz extracelular importante, que al final va a ser la osificación del hueso largo y va a permitir este crecimiento. Los huesos largos tienen hasta más del 60% de su desarrollo a partir de este sistema. Entonces, ¿qué pasa si nosotros favorecemos la proliferación indefinida sin llegar a una diferenciación para que sean reemplazados por osteoblastos que van a dar remodelamiento al hueso? Entonces, pues vamos a tener que va a ser una proliferación acelerada sin diferenciación adecuada y esto va a modificar la arquitectura y morfología del hueso largo. En general lo que nos va a llevar es que los huesos sean tubulares anchos, con una metáfisis demasiado ensanchada y que van a cerrar tempranamente su capacidad de desarrollo. Creciendo el pequeño, acentuarse la desproporción entre las extremidades cortas y un tórax semejante a lo normal con una macrocefalia. Y aquí vemos la evolución, cómo se va conservando hasta la etapa adulta. Recordemos que la longevidad de acondroplasia está disminuida aproximadamente en 10 años, esto a expensas del riesgo metabólico más alto. ¿Por qué? Porque tenemos hipermovilidad de las articulaciones, así como hipotonía al nacimiento, y vamos a tener limitaciones como rigidez, por ejemplo en articulaciones como del codo, y otras con hipermovilidad como en la cadera y la rodilla, lo cual nos va a llevar a un deterioro acelerado de articulaciones con menor movilidad y por tanto un riesgo más alto de sobrepeso y síndrome metabólico. Aquí lo que podemos ver es que el neurodesarrollo está esencialmente afectado, 1 por la hipotonía, 2 por la macrocefalia, 3 por el acortamiento de extremidades, con un tronco, más o menos conservado, y entonces vemos que el lactante tiende a tener desplazamientos modificados para poder darle seguimiento, ¿no?, a esta secuencia de su neurodesarrollo. Entonces vemos aquí algunas posiciones como en el empuje de nieve, ya sea frontal o reverso, que son muy característicos en ellos. Sin embargo, esto lo llegan a compensar. La marcha, aunque sí se desfasa, está aproximadamente entre los 18 y 24 meses de vida.
pero se logra mientras no haya compromiso neurológico ni daño medular. Acá tenemos que, por ejemplo, el lactante, al momento de que logra la sedestación, no tiene la fuerza entre la hipotonía y la macrocefalia para el desarrollo adecuado de la columna. Entonces, lo que tenemos es una cifosis torácica, que después, cuando se inicia la marcha, se ve compensada, pero se ve sobrecompensada con una hiperlordosis lumbar. Entonces, en este caso la hiperlordosis es totalmente asintomática, pero sí puede asociarse como esta postura de forma crónica a un deterioro acelerado de la columna, ¿no? Bueno, y la talla blanco esperada para mujeres es una 24 y bueno, en promedio, y 1,31 en los brazos. Acá tenemos la manita en tridente y aquí tenemos los datos radiográficos que son muy importantes a tomar en cuenta. Recordemos, no hay criterios diagnósticos como tal, pero sí tenemos datos clínicos muy específicos y radiográficos para confirmar este cuadro clínico, ¿no? Entonces aquí tenemos igual la braquidactilia, vemos a expensas de la falange media y distal y con el signo de tridente. Acá en pelvis lo que vemos es que es una pelvis estrecha, cuadrada, con un pobre desarrollo de las crestas ilíacas, las cuales suelen ser redondeadas, además de que podemos tener una protrusión de los acetábulos. Por otro lado, también podemos tener en hombro, que no tengo la radiografía aquí, una formación incompleta de la fosa glenoidea escapular. Y en los huesos largos lo que vamos a ver es que las diáfisis son tubulares, ensanchadas, cortas y con un ensanchamiento importante a la altura de la metáfisis. En la anterior vemos también el genu varo, que es característico en la condroplasia. Bueno, en cuanto a la parte clínica es esto, el seguimiento es el apoyo ortopédico, el tratar de mantener una adecuada, ¿cómo decirlo? Pues condición física para evitar o prevenir en alguna forma la parte metabólica. Y claro, lo más fundamental, a nivel del neonato, la prevención del daño neurológico. Recordemos que con el foramen magno, por la misma compresión de la parte venosa, podemos condicionar un aumento en la presión venosa intracraneal y esto a su vez un aumento en el líquido cefalorraquídeo. Entonces es muy frecuente que se asocie y una hidrocefalia que podría llevarnos a daño neurológico. Como tal, la condroplasia no cursa con daño neurológico más que de manera secundaria por este tipo de eventos. Entonces, muy importante la prevención de la hidrocefalia, darle tratamiento y seguimiento fisioterapéutico a la hipotonía y por otro lado prevenir o tratar oportunamente las compresiones por estrechamiento del canal medular. Bueno, en cuanto al tratamiento dirigido a lograr una talla un poquito más alta, pues todavía es un reto, no hay alguno aceptado 100%. En algún tiempo se ha estado dando hormona de crecimiento, sin embargo, recordemos que también la hormona de crecimiento lleva un riesgo aumentado para diabetes y cáncer. Y al final lo que obtenemos en cuanto a ganancia de talla en varones es de 3.5 y en mujeres hasta de 2.8 centímetros, que bueno, pues en realidad no es tan importante, ¿no? Algo que se ha visto que es más efectivo es el alargamiento óseo a base de osteotomías y con soportes mecánicos. Sin embargo, pues también recordemos que tiene una morbilidad alta, tenemos un riesgo aumentado de deformación y de fragilidad ósea secundaria a estos tratamientos, con un riesgo alto de fracturas y pues sobre todo que es muy doloroso y son intervenciones seriadas, ¿no? Entonces, por eso es que se ha decidido que este tipo de tratamientos solo se implementen cuando el individuo tenga la edad suficiente para decidir sobre su cuerpo y no se les realicen desde etapas muy pequeñas. En esta imagen lo que vemos es algunos de los puntos cruciales donde se expresa altamente FGFR3 para regular estos hitos acelerados de crecimiento. Uno es en la etapa prenatal y los otros son ya en las etapas postnatales. Ahora, estos son puntos donde podríamos llegar a tener una intervención por parte de algún medicamento que nos ayude a controlar esta sobreexpresión de FGFR3, esta ganancia de función. Entonces, el medicamento que va más avanzado, aunque es experimental todavía, es el análogo del péptido natriurético, que es un contrapeso molecular del FGFR3 y se ha corroborado, por ejemplo, en modelos murinos que puede ayudar a disminuir este acortamiento rizomélico tan marcado, llegando a un fenotipo pues más semejante a lo normal. Está en fase 2, de hecho ya se está probando en algunos neonatos y algunos lactantes.
seleccionados. Y por otro lado tenemos que próximamente ya se está reclutando para la fase 3 de este medicamento para probarlo ya un poquito más ampliamente y ver si es posible su uso de manera generalizada. Por otro lado tenemos los secuestradores, los ligandos solubles que secuestran FGFR3. Podemos tener anticuerpos dirigidos anti-FGFR3 que bloquean la unión del ligando al receptor y las vías de señalización posteriores de manera secundaria, ¿no? Los inhibidores de la tirosincinasa que bloquean la fosforilación del receptor de los sustratos. También tenemos medicamentos como la meclocina, que es un antiemético, que suprime la fosforilación de ERK1, ERK2. Bueno, y por otro lado tenemos a al tratamiento con PTH, con paratormona, para generar una mayor proliferación de condrocitos con la supresión de la expresión de FGFR3. Y por otro lado tenemos los de efecto directo contra el receptor sobre el crecimiento óseo, ¿no? Y tenemos otros que se han probado como las estatinas que promueven en algún grado la degradación de FGFR3 para amortizar en parte la sobreexpresión de este gen. Bueno, es con lo que se cuenta en el momento. Esperemos pronto ya se cuente con otro tipo de tratamientos más efectivos, ¿no? También está, claro, la terapia génica para modificar este gen con esta ganancia de función. Bueno, por mi parte sería todo. Los invito a revisar más profundamente tanto la vía de señalización de FGFR3 como la fisiopatología y la clínica de esta enfermedad. Muchas gracias. Saludos.